Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Aquí estamos como prometimos otra vez en Praga. Pues vamos a seguir recorriendo esas calles en las que hay tantas huellas judías. Así es, Jorge. En marzo de 1939, Eslovaquia se declaró independiente de Checoslovaquia y firmó un tratado de protección con la Alemania nazi. No pasó más de un día antes de que Alemania ocupara todo el territorio checoslovaco. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en Praga, la población judía se acercaba nada más ni nada menos que a las 92.000 personas, aproximadamente un 20% del total de habitantes. Es decir, que era una de las comunidades judías mayores de Europa. Por desgracia, casi 2/3 de esos judíos no sobrevivirían a la Shoah. Una mayoría de judíos checos, incluidos los de Praga, fueron deportados y encerrados en el gueto Escaparate de Terezín, y de ellos un 80% trasladados en transportes periódicos y asesinados en Auschwitz, Majdanek, Treblinka y Sobibor. Otros ni siquiera pasaron por guetos o campos de trabajo y se los envió a campos de exterminio directamente. Se estima en unos 26.000 los judíos checoslovacos que consiguieron huir a países de América del Sur, Europa Occidental, Estados Unidos y Palestina bajo mandato británico, cifra mucho menor que la de quienes fueron aniquilados durante el Holocausto, que se calcula en más de 250.000 en toda Checoslovaquia. Asimismo, más de 60 sinagogas en tierras checoslovacas fueron destruidas. De Praga y otras zonas de la actual República Checa, sin contar Eslovaquia, fueron asesinados 97.000 aproximadamente judíos, de entre los cuales 15.000 eran niños, de los que solo sobrevivieron 132. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial seguían vivos unos 15.000 judíos checos, la mitad de ellos emigró a Israel en la década de 1950. Hacia el mes de mayo del año 1945, la derrota de la Alemania nazi y sus aliados estaba clara, y fue entonces cuando las tropas soviéticas llegaron a Praga. A continuación se decidió que hubiera un gobierno provisional, pero este estaba muy condicionado por la influencia que imponía la presencia soviética, que favorecía un gobierno del Partido Comunista. Y así fue, el gobierno provisional se mantuvo hasta los primeros meses de 1948, cuando fue derrocado y en su lugar ascendió al poder el Partido Comunista. Durante ese año y el siguiente, todo el bloque soviético apoyaba al recién nacido Estado de Israel y por lo tanto los países que lo integraban no impedían la emigración de judíos hacia el mismo. Lo mismo ocurrió en Checoslovaquia, pero pronto el régimen comunista cambió su política en esta materia y resultó imposible emigrar hacia ningún país por presiones del propio Stalin. La vida judía fue completamente cercenada, prohibiéndose las actividades religiosas y culturales de todo tipo. El régimen comunista derribó unas 90 sinagogas de todo el país y casi todos los cementerios judíos fueron cerrados. Tampoco faltaron allí las purgas al estilo de Stalin. Por ejemplo, en el año 1952, el secretario general del Partido Comunista Checo, el judío Rudolf Slansky, junto a 13 personas más, fueron tachados de traidores a la causa y acusados de conspirar contra los partidos comunistas de Europa Central en una conjura trotskista sionista. De ese grupo de 14 personas, 11 eran judíos y a 8 se los ejecutó. Pero no quedó todo en eso. En los años posteriores, muchos juicios sumarios sirvieron para condenar a cientos de judíos a largos encarcelamientos, trabajos forzados y despidos de sus cargos y empleos sin que se supiera el motivo y sin juicio. Ante este panorama, fueron muchos los judíos de Praga que evitaban desvelar su identidad judía. Si hasta entonces el antisemitismo era algo corriente y masivo entre el pueblo, en el decenio de 1960
se convirtió en una bandera firme del propio Estado. Pero los judíos no eran los únicos que sufrían la crueldad del régimen, de modo que en 1968 estallaron los sucesos históricos con los que se inició un movimiento que reclamaba un socialismo de rostro humano. Esa era la consigna, la denominada históricamente Primavera de Praga. Un líder comunista de entonces, Alexander Dubček, respondió a las demandas populares y comenzó a incorporar cambios importantes en vistas a democratizar el gobierno y el país. Eliminó la censura a las críticas, fomentó el debate sobre el liderazgo político y otras reformas. Los judíos, sobre todo los jóvenes, se involucraron intensamente en estos sucesos, cuyo primero y primordial resultado fue que ya podían hablar sin cortapisas acerca de los sucesos ocurridos durante la Shoah, que hasta entonces estaba prohibido, y la responsabilidad de sus propios compatriotas, así como también reivindicar sus raíces judías, circunstancia que, como hemos dicho, permanecía silenciada. Pero la poderosa Unión Soviética, país dominante en el bloque, bajo cuya influencia estaba Checoslovaquia, se puso manifiestamente en contra de esta apertura política y junto a los ejércitos de varios países del llamado Pacto de Varsovia, invadió el país en el verano del año 1968. Las consecuencias fueron rápidas y cruentas. Se calcula que aproximadamente 90 civiles fueron asesinados y unos 3.400 judíos consiguieron huir. A los que se quedaron comenzó a vigilarlos muy estrechamente la policía secreta y una cantidad importante de intelectuales y profesores universitarios judíos fueron despedidos de sus puestos. Tras estos eventos comenzó un periodo de mayor oscurantismo y represión, si cabe, paradójicamente llamado de normalización, que eliminó cualquier tendencia a la apertura en todos los ámbitos. Entre ese momento y el año 1989 se prohibió incluso mencionar el Holocausto, considerado un tema de índole subversiva, por la que incluso los sobrevivientes del mismo debieron callar. No obstante, cuando a final de la década de 1980 toda Europa del Este se vio afectada por cambios importantes en sus sistemas políticos y la Unión Soviética perdía poder de día en día, los checoslovacos volvieron a alzarse para protestar y exigir reformas. Al mismo tiempo, los países occidentales reavivaron el interés que nunca se había perdido, sino mantenido en latencia, sobre la herencia judía de Praga. Ya entre los años 1983 y 1985, el Museo Judío de Praga había realizado una importante exposición en el extranjero titulada Precioso Legado, que realizó una gira por varias ciudades de Canadá y Estados Unidos. En Checoslovaquia, la nueva política iniciada por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética tuvo por supuesto su reflejo y por fin, en noviembre de 1989, renunciaron los dirigentes del Partido Comunista. El antiguo líder de la Primavera de Praga, Alexander Dubček, fue elegido presidente del Parlamento y el dramaturgo disidente Václav Havel pasó a ejercer la presidencia un mes más tarde. Era el más reconocido líder de la oposición al comunismo, que había convocado con éxito una serie de huelgas y otras protestas, de la que fue llamada la Revolución de Terciopelo por su índole pacífica. Cuando se celebraron las primeras elecciones libres tras 44 años desde las anteriores en 1990, Václav Havel fue elegido y 3 años después el país decidió también pacíficamente dividirse en dos, Eslovaquia y República Checa. Praga pasó entonces a convertirse en la capital de esta última, como lo había sido de la región desde la antigüedad. El gobierno de Havel representó un giro total en la cuestión judía checa. El país recuperó las relaciones diplomáticas con Israel, que estaban interrumpidas desde la Guerra de los 6 Días en 1967. Los temas histórico-culturales judíos pasaron a ser conocidos y apreciados como parte integral de la historia del país. Los bienes y propiedades confiscadas durante la ocupación comenzaron a ser restituidos a particulares e instituciones y unos 1.000 registros de propiedad judía comunitaria que elaboró la Federación de Comunidades Judías Checas se incorporaron como anexo a un proyecto de ley.
En 1992, la sinagoga Pinkas se reabrió como espacio permanente de exhibición, es decir, como museo judío. 3 años después fue restaurada la sinagoga Meisel, a lo que siguió la recuperación de la sinagoga española en 1998. Las dos están integradas en el museo mencionado. Asimismo, la Hebra Kadishá, la Sociedad de Enterramientos de Praga, actualmente en activo, también es parte del Museo Judío y está situada a la entrada del cementerio, construido en los inicios del siglo XX. Entre sus fondos hay una colección singular, dibujos y poemas hechos por niños que estuvieron recluidos en el campo de concentración de Terezín. Además del complejo de edificios en el que se encuentra y los espacios que alberga y hemos mencionado, el museo, por un acuerdo con la comunidad judía, utiliza otros signos significativos de la historia judía de Praga para exposiciones temporales. Este museo, que tardó 10 años en restaurarse, es uno de los más relevantes del mundo. El director actual es hijo de un sobreviviente del Holocausto. Está regido por un consejo formado por 2 representantes de la Federación de Comunidades Judías de la República Checa, institución que coordina las organizaciones judías de todo el país, a quienes se suma un representante del Ministerio de Cultura. En la actualidad, la Federación de Comunidades Judías Checas tiene registrados en todo el país entre 3.000 y 5.000 judíos, 1.600 de los cuales viven en Praga. La cifra exacta de judíos residentes es muy difícil de saber debido a la gran cantidad de matrimonios mixtos, de modo que estas personas no son activistas en las organizaciones comunitarias. Algunas estimaciones mencionan que puede haber fuera de registro entre 10.000 y 15.000 judíos más. La vida judía está renaciendo poco a poco. Como hemos mencionado, muchos judíos ocultaron su identidad en la época comunista por temor, e incluso muchos hijos de esas personas no supieron que eran judíos hasta el año 1989. En este aspecto, un interesante programa llamado Vecinos que desaparecieron, cuyo objetivo es hallar a personas judías cuyas familias se vieron obligadas a ocultar su identidad, comenzó a desarrollarse en el año 1996 en un centro educativo y cultural donde se imparten cursos sobre cultura, religión, tradición judía y antisemitismo. En los años 80, la media de edad de vecinos judíos de Praga era de 70 años, hoy reducida a 55 por la incorporación de gente más joven. Con el amparo y el soporte de la Federación de Comunidades Judías Checas, hay activas en el país varias organizaciones deportivas, como los clubes Maccabi y Akoach, la Unión de la Juventud Judía, la Unión Mundial de Estudiantes Judíos tiene también una rama local, la Organización de Mujeres Sionistas y la Iniciativa Terezín, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es investigar la historia de la solución final que los nazis aplicaron en Bohemia y Moravia. Hay un jardín de infantes judíos que patrocina la Fundación Lauder y un asilo para ancianos. Se publica una revista mensual llamada Rosh Hodesh, o Principio de Mes, y se emite el programa de radio Shalom Aleichem, el tradicional saludo hebreo. Hemos mencionado algunas sinagogas históricas de Praga, pero aparte de las que están integradas en el Museo Judío, hay varias más. 3 son ortodoxas y ofrecen servicios regularmente: la Altneuschule, Sinagoga Vieja Nueva, que es la más antigua de Europa, la Gran Sinagoga, que es ortodoxa moderna, y la Sinagoga del Jubileo o Sinagoga de Jerusalén. En el centro del antiguo barrio judío de Yosefov, Chabad Lubavitch desarrolla actividades en un espacio de la calle Parishka. Hay una comunidad masortí o conservadora llamada Beit Praga, que ofrece servicios de Kabbalat Shabbat, y una rama reformista con varias comunidades, producto de sucesivas divisiones, siendo la mayor de ellas Beit Simcha o Casa de la Alegría. Esta última brinda programas educativos y lecciones de hebreo, además de servicios de Shabbat. Asimismo, tiene una escuela judía privada y edita una publicación mensual, Maskil. El Maskil es el individuo que sigue la Haskalah en la ilustración judía.
La otra comunidad liberal, la Unión Liberal Judía, es una congregación más pequeña y alquila una habitación para celebrar los servicios religiosos de los viernes por la noche. En la República Checa actual, el antisemitismo no representa un problema especial, pero como en toda Europa hay un crecimiento importante de organizaciones integradas por neonazis que preocupa a muchos líderes y los enfrenta a sus violentas acciones de xenofobia. Amparados en el derecho a la libertad de expresión, lanzan libremente sus proclamas de odio y realizan sus marchas reivindicativas en contra del diferente. En el mes de noviembre de 2007, un grupo de extrema derecha planeaba organizar una marcha que atravesaba la judería. Finalmente, el ayuntamiento la prohibió tras la protesta de los líderes judíos. En este aspecto, la acción gubernamental más importante fue una ley aprobada en el año 2000 por la que se prohíbe la negación del Holocausto y si se cuestiona o justifica el genocidio cometido por los nazis contra los judíos, puede castigarse con penas de prisión de entre 6 meses a 3 años. Y bien, de entre los muchos vecinos judíos relevantes de Praga, hemos escogido a una mujer y a un niño. Ambos son representativos del sufrimiento de los judíos praguenses en el siglo XX, una como víctima del nazismo y luego del comunismo, y el niño asesinado durante la Shoah. Heda Margolius Kowali nació en Praga en 1919 con el nombre Eda Bloch, en el seno de una familia de buena posición económica. En el año 1941 fue deportada al gueto de Lodz con su familia antes de pasar por varios campos de concentración. Consiguió huir durante su traslado a Bergen-Belsen y regresar a Praga, donde se ocultó hasta el final de la guerra. Su marido, Rudolf Margolius, fue uno de los 8 judíos condenados a muerte en el juicio farsa Slansky, del que hemos hablado, y que formó parte de las purgas estalinistas del régimen checoslovaco. Pese a que había sido viceministro, fue acusado falsamente de traición y ejecutado en el año 1952. Heda solamente tenía 33 años cuando esto ocurrió y un niño de 4. Ambos pasaron muchas penurias, viviendo de las traducciones que hacía Heda al alemán y al inglés con seudónimo. 3 años más tarde de la ejecución de su primer esposo, se casó con el filósofo Pavel Kowali, con quien emigró a Estados Unidos. En el año 1968, cuando el país fue invadido por tropas del Pacto de Varsovia. Allí Heda trabajó en la biblioteca de Harvard. En 1973 publicó un libro de memorias titulado en traducción Bajo una estrella cruel, escrito en checo y editado por una editorial canadiense. Casi enseguida se publicó en inglés. Y en 1985 publicó la novela Nevina. Heda y su marido regresaron a Praga en el año 1996, ciudad donde la autora y traductora falleció en 2010. Otro de los nativos oriundos que hemos querido destacar en esta segunda visita a la ciudad era un niño, como hemos dicho, un adolescente de nombre Peter Ginz, nacido en el año 1928. Era hijo de padre judío y madre aria. Escribió 2 diarios, uno que comenzó en su ciudad natal bajo ocupación nazi desde febrero de 1941 hasta agosto de 1942, y otro una vez trasladado a Theresienstadt. Junto a un grupo de muchachos allí confinados, fundó la revista Vedem, donde publicaban artículos, poemas, reflexiones de diverso tipo, a veces en tono irónico o desesperanzado, pero en los que también estaban presentes sus ilusiones de alcanzar un futuro mejor al acabar la guerra. Peter dibujaba, pintaba acuarelas y escribía novelas, a veces emulando a su admirado Julio Verne. Encerrado en ese gueto escaparate, creó un alfabeto cifrado para que no pudiera entenderse lo que anotaba en su diario. En 1944, cuando tenía 16 años, Peter fue deportado a Auschwitz, donde lo asesinaron en la cámara de gas. El diario que escribió lo obtuvo una hermana suya que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial.
Una de las ilustraciones que el joven había incluido en él, una representación de la luna, fue llevada por el cosmonauta israelí Ilan Ramon a ese satélite en su viaje espacial. Y hasta aquí, Jorge, lo que queríamos contar de Praga, esa ciudad tan singular. Pues muchas gracias por habernos trasladado por el tiempo y por la geografía de esta ciudad, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Allí estaré, Jorge, para contar alguna otra ciudad en la cual se habló y se vivió en Yiddish.